El siguiente trabajo se titula La soledad en pacientes hospitalizados y en personas mayores en residencias en el área de salud de Tudela, realizado por Nerea Aznárez Ochoa, Sandra López Pino y Lucía Vitas Cornago, del Instituto Valle del Ebro de Tudela, Navarra. Cuando queráis. Buenas tardes, somos Sandra, Nerea y Lucía y venimos del IES Valle del Ebro de Tudela, Navarra. En primer lugar, queríamos agradecer al jurado que nos ha seleccionado para presentar este proyecto y a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de participar en este certamen. Nuestro trabajo se basa en la soledad en pacientes hospitalizados y en personas mayores en residencias del área de salud de Tudela. Para ello, hemos contado con la ayuda de nuestra tutora Natalia Martínez, de la ayuda del coordinador del trabajo de investigación de nuestro instituto, Pablo Ijalba, y con la ayuda del coordinador de trabajo social del área de salud de Tudela, Santiago Urmeneta Aguilar. Antes de empezar, me gustaría invitarles a reflexionar sobre qué es la soledad y qué nos hace sentir. La soledad se define como la insatisfacción con el número y la calidad de las relaciones sociales y nos hace sentir tristeza, incomprensión, inseguridad. Es por ello que decidimos elegir este tema, ya que nos despertó un sentimiento afectivo y a su par curiosidad, sobre todo por cómo lo sentirían nuestros mayores. Además, nos despertó gran sentimiento de interés, ya que es un tema que sí ha sido investigado, pero no de la misma manera ni en el mismo lugar que lo hemos hecho nosotras. Por lo tanto, nuestro propósito principal es informar y dar a conocer los resultados obtenidos tras estudiar cómo afecta la soledad a los mayores del área de salud de Tudela, a los mayores de 65 años, especialmente en hospitales y en residencias, y el estado en el que se encuentran, con el propósito de mejorar su calidad de vida. Para ello, hemos trabajado sobre dos escenarios diferenciados, que son el área de salud de Tudela y la red de centros residenciales de la Ribera de Navarra, en concreto el Hospital Reina Sofía de Tudela y las residencias de las localidades Cascante, Fustiñana y Tudela. El primer objetivo trata de dar a conocer los resultados obtenidos en el estudio de la soledad en pacientes mayores de 65 años hospitalizados y en residencias. En relación con este objetivo y como primera hipótesis, se prevé que entre el 40 y el 60% de ellos percibirán dicho sentimiento y que dentro de este grupo serán las mujeres las más afectadas. El segundo es medir el grado de soledad que sienten, hacer una comparación entre los resultados obtenidos en el hospital y en la residencia y relacionar la soledad con la depresión. El siguiente objetivo consta de analizar los factores asociados a la soledad en las residencias. En el estudio realizado por Juszczyk et al. Se estima que quienes hayan recibido peor educación académica, quienes menos participen en actividades sociales, los que se sientan una carga social y quienes lleven más tiempo residiendo, tendrán este sentimiento de soledad, así como los de mayor edad, quienes hayan tenido peores condiciones laborales y quienes hayan padecido enfermedades como la depresión. El último objetivo es concienciar a generaciones venideras de la situación en la que se encuentran nuestros mayores y darles la importancia que se merecen tras haber luchado por conseguir unas condiciones de las que gozamos la población de hoy en día. Para ello, hemos organizado un plan de divulgación. El primer paso a dar fue la realización de un cuestionario sociodemográfico y la selección de otros cuestionarios validados. El siguiente paso trató de determinar la muestra con la que se iba a trabajar y pasar los cuestionarios en formato de papel. Se ha hecho lo posible para que se ajuste al 50% de cada género. El periodo de recogida de datos se realizó entre marzo y mayo de 2021 en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en las residencias de Cascante, Tudela y Fustiñana. En cuanto a las residencias, el escenario de actuación ha dependido de las indicaciones establecidas por cada centro y se ha realizado siguiendo las medidas de prevención de la COVID-19. El último paso consistió en el análisis estadístico de los datos obtenidos mediante el programa IBM SPSS en su versión 25.0 y se obtuvieron las conclusiones. Finalmente, se diseñó un plan de divulgación, tanto en el centro como en la zona, que cuenta con una serie de actividades y charlas para las diferentes edades del alumnado dentro del plan de acción tutorial del IES Valle del Ebro y de los ayuntamientos de las localidades de la zona.
En cuanto a las variables, la variable dependiente es la soledad. Algunas variables independientes categóricas son el sexo, la educación, la salud autoevaluada, la participación social, y algunas variables independientes dicotómicas son la depresión, el sentimiento de carga social y haber padecido o padecer enfermedades, entre otras. El primer instrumento que utilizamos fue un cuestionario sociodemográfico de elaboración propia de 16 ítems que, junto con la escala de soledad de UCLA, que evalúa la soledad en poblaciones diversas de 0 a 80, fueron utilizadas tanto en el hospital como en las residencias. Además, en las residencias también se utilizó la escala de depresión geriátrica de Jesabach, que evalúa la depresión, donde si la puntuación era igual o mayor a 10, se consideraba depresión establecida. Algunos de los criterios de inclusión son firmar el consentimiento informado, tener 65 años o más y llevar como mínimo un mes residiendo en las residencias. Tras la realización de los cuestionarios en los distintos centros de la ST, se obtuvo una muestra definitiva de 38 participantes, siendo 15 de ellos hombres y 23 mujeres. La soledad social o objetiva se midió mediante el cuestionario sociodemográfico de elaboración propia y entre todos los datos obtenidos se destacan en la presentación los más importantes, como por ejemplo el 55,26% de ellos no padecen enfermedades agudas. Además, el 44,73% participa con mucha frecuencia en actividades sociales, la gran mayoría, el 92,11%, afirma tener familia, mientras que el 84,21% afirmó tener amigos. En cuanto a los otros dos cuestionarios, tanto el RULS como el Jesabach, se ha realizado una tabla comparativa. Los hombres mostraron 51,33 puntos de depresión y 51,33 puntos en soledad y 3,21 en depresión, mientras que las mujeres obtuvieron casi 51 puntos en soledad y 3,74 en depresión. No se aprecia una diferencia notable de soledad entre quienes padecen o no enfermedades, pero sí en depresión. Se observa claramente que quienes se sienten más animados obtuvieron menor puntuación en ambos cuestionarios. Quienes afirmaron sentirse una carga para estas personas cercanas son los que padecieron mayor grado de soledad y de depresión. Los que se encuentran residiendo por decisión propia son los que menor puntuación obtuvieron tanto en depresión como en soledad, a diferencia de los que se encuentran residiendo por decisión de los familiares. A continuación, les mostramos un resumen de las pruebas estadísticas realizadas. Se han buscado asociaciones entre las variables analizadas mediante pruebas de chi cuadrado y de correlación entre los coeficientes de Pearson y Spearman, según la escala en la que se mide cada variable. De todas estas pruebas realizadas, solamente se obtuvo significancia estadística entre el estado de ánimo y la decisión por la cual se encuentra residiendo, la educación y padecer enfermedades, comprobadas a través de las pruebas de Udemann-Whitney y de correlación de Pearson. Además, se comprobó que sí existe una significancia estadística tanto entre depresión como soledad y se pudo comprobar mediante las pruebas estadísticas tanto de Tukey como de ANOVA. Tras obtener los resultados de este estudio, se han obtenido datos muy interesantes e inesperados. Por ejemplo, en relación al cuestionario sociodemográfico, un dato muy interesante es que de todos los residentes, el 73,6% no se sienten una carga para sus personas cercanas, como pueden ser familiares o amigos, y solo una persona sí lo siente. Esto se cree que es debido a que se encuentran alojados en una residencia y no dependen directamente de sus familiares. También es importante acentuar que de todos ellos el 70,2% reside por decisión propia y el resto por decisión de sus familiares. Estos datos pueden llegar a concluir que no deberían sentir un gran sentimiento de soledad. Por otra parte, analizando los resultados en RULS sobre 80 puntos, para evaluar la soledad emocional, un dato muy llamativo es que en cuanto al estado de ánimo, aquellas personas que se sienten más desanimadas, como cabe esperar, tuvieron mayor puntuación en el test de UCLA que las personas que se sienten animadas. Por contra, aquellas personas que autoevalúan su salud como excelente o pobre, o sea, como excelente o buena, obtuvieron una mayor puntuación en el test que las que la evalúan como pobre o justa. De la misma forma, cuanto más participan en actividades sociales, mayor es su puntuación en el test y, por tanto, mayor es su nivel de soledad.
Por último, en relación a la depresión medida con Jesabach, a pesar de no encontrar significancia estadística, las variables concuerdan con lo esperado. Un dato fundamental es que las personas con una alta soledad son las personas que tienen datos de depresión más elevados. A continuación, se procede a hacer una comparación entre los resultados del presente estudio con resultados de otros estudios semejantes. En el estudio Elsay et al., un 86% reconoció tener un leve sentimiento de soledad, medido mediante UCLA, en comparación al 23% del presente estudio, y hasta un 56% reconoció tener un leve sentimiento de depresión, medido también con Jesabach, frente al 13% de nuestro estudio. Nuestro estudio revela que las personas con mayor nivel de estudios tienen menos puntuación en UCLA que las personas sin estudios, a diferencia del trabajo Espíritu Santo y Daniel, que no encontró significancia estadística entre dichas variables. Del estudio Jurczyk et al. Se puede extraer que las mujeres, aquellas personas que viven solas, aquellas personas que tienen pocas relaciones de amistad y las que tienen bajos estudios, presentan mayor soledad. En nuestro estudio estos resultados no son significativos. En los resultados obtenidos en nuestro estudio se aprecia que la mayoría de los participantes no padecen una depresión. Sin embargo, en un estudio realizado en ancianos coreanos y japoneses, Kim et al., los síntomas depresivos fueron mayores al 41,7%. Además, también demostraron que su autopercepción de la salud y la soledad eran predictores significativos para su depresión, a diferencia de los residentes del área de salud de Tudela. El trabajo Abdallah et al. Ha demostrado que el sexo, la edad y el padecer o no enfermedades afectan significativamente a su nivel de depresión. A diferencia de esta investigación, en la que a pesar de haber diferencias, no hemos encontrado relaciones significativas. En otras investigaciones en las cuales se utilizan los mismos cuestionarios, se ha llegado a concluir que la soledad de los pacientes afectaba directamente a su nivel de depresión y que la depresión de esos pacientes también afectaba directamente a su nivel de soledad, al igual que en nuestro trabajo. Una de las limitaciones más importantes ha sido la escasez de cuestionarios recibidos por parte del Hospital Reina Sofía de Tudela. Esto era algo probable debido a la crisis sanitaria durante la cual había restricciones para prevenir la COVID-19. Algunos de los pacientes que cumplía con los requisitos de inclusión rechazaron participar por miedo a contagiarse. Asimismo, la investigación se vio limitada por la corta estancia de los pacientes ingresados. Por ello, solo se cuenta con 6 cuestionarios del hospital, por lo que no ha podido realizarse el análisis estadístico de sus datos. Cabe destacar la gran acogida por parte de las residencias, que al tener que ser muy precavidas debido a su alto riesgo de contagio, se cumplieron con los protocolos y con las normas de higiene que cada residencia estableció, así como las distancias de seguridad entre todos los participantes. En cuanto al cuestionario, podrían haberse añadido preguntas más específicas para lograr un mayor acercamiento al paciente, así como notas aclaratorias para su mejor comprensión. Además, otras variables que podrían tenerse en cuenta en investigaciones futuras relacionadas con este mismo tema son en qué medida la calidad del sueño y el tener compañero o no de habitación afectan a la soledad. En esta tabla se muestran las hipótesis planteadas al principio. La primera queda confirmada en las residencias debido a que su puntuación es de 51,11 en RULS, que queda dentro del rango establecido en el trabajo. Estos rangos, teniendo en cuenta dichos rangos para clasificar el nivel de soledad, la suma de los porcentajes es la suma de los porcentajes de la soledad media y alta es de un 76,31, que supera el límite de los rangos establecidos en la primera hipótesis. El resultado, a pesar de ser mayor que el esperado, apoya dicha hipótesis. La segunda hipótesis quedaría rechazada, ya que la variable del sexo no ha mostrado significancia estadística con respecto a la soledad, por lo tanto las mujeres de la AST no son las más afectadas. Al evaluarse de manera separadas las variables de la tercera, cuarta y quinta hipótesis, se demuestra que solo el padecer enfermedades y el nivel educativo afectan significativamente a la soledad de los residentes. Por contra, las actividades sociales, el tener o no amigos, la edad, la carga social y el tiempo residiendo no afectan al nivel de soledad en el AST. De la cuarta hipótesis se resalta que la depresión, categorizada como enfermedad y medida con Jesabach, afecta directamente al nivel de soledad. Por lo tanto, las personas que sienten más soledad padecen de más depresión, ya que se obtiene una diferencia estadística significativa del 0,02. Para finalizar, se estima que las diferencias entre este estudio realizado en el AST y otros estudios anteriores en los que se ha basado este trabajo pueden ser debidas a causas culturales, el paso del tiempo, el número de participantes, la diferencia de edades en ambas muestras.
Se plantearía realizar el mismo estudio de aquí a unos años con los mismos criterios de inclusión y se prevé que a lo largo del tiempo estos resultados irían cambiando. Bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda estaremos encantadas de solucionarlo. Gracias.